Bienvenidos y bienvenidas a Misión Cero. Mi nombre es Julián y estoy con Nico. Buenas, ¿cómo están? Todo muy bien y acá estamos listos para una segunda entrega de este podcast dedicado a la franquicia de Metroid, de esta primera temporada dedicada a la línea de juegos 2D de Metroid, la que dieron origen a esta franquicia, ¿no? Sí, tal cual. Estamos ya en el segundo paso, uno quizás de los más polémicos que nos vamos a encontrar en esta temporada, porque es uno de los juegos que quizás envejecieron peor o que la gente tiene menos jugado porque quedó en el medio de Metroid, de Super Metroid, pero la verdad que es un juego que tiene muchas cosas para desglosar y para hablar y va a estar bueno repasarlo acá. Así es, hoy vamos a estar hablando de Metroid 2, el retorno de Samus, Return of Samus, que salió para la consola Game Boy en el año 1991. Como dice Nico, es un juego que quedó en el tiempo, es un juego con polémicas, pero a la vez es un juego muy interesante para debatir, para charlar. Pero por ser el juego que es, también es un juego del que no hay tantos detalles históricos, no tiene una historia de origen y de desarrollo tan prominente como otros juegos de la franquicia. Sí vamos a dar algunos datos, pero nos vamos a concentrar en hablar sobre las mecánicas del juego. ¿Por qué es un juego tan divisivo? ¿Por qué es tan diferente al resto de la franquicia? ¿Y qué impacto tuvo en la saga? Spoiler, tanto impacto que el juego tiene 2 remakes igual de populares y famosas entre los fans de las franquicias, una legal y otra ilegal. Sí, y aparte tenemos la suerte de que la ilegal está hecha en mi país. Mi país es una... Mi país, sí. El meme del chabón con la escopeta y la bandera argentina. Carpinchos, asado, todo. Stephen King con el mate en It, tipo, Intensifies. Sí. Literal. ¿Qué te pareció vos Metroid 2 cuando lo jugaste, Nico? Yo la verdad me llevé una sorpresa con Metroid 2 por lo que venimos hablando. Es un juego que tenía el preconcepto de que no estaba tan bueno, de que quizás era el paso en falso de la franquicia por todas las polémicas que lleva. En cierto punto porque hay mucha gente que no le gusta o que lo tiene desestimado, pero la verdad es que es un gran juego. Jugándolo incluso en el 2021, o sea, 30 años después de que salió, yo lo jugué por primera vez. Y la experiencia fue sumamente divertida, o sea... Obvio que jugando después Super Metroid, Metroid Fusion, que después lo iremos hablando, se siente como que no está a la altura de eso, pero porque también aspira a otra cosa. Y el juego se enfoca netamente en la diversión, básicamente. No es tanto de crear una narrativa, no es tanto de desarrollar lo que se generó en Metroid 1, sino que es proponer algo distinto, basado netamente en pasar un buen momento, también enfocado en el hardware en que salió, ¿no? Porque Game Boy era una consola que tipo era para que vos saques en cualquier lado, que sea portátil y que te diviertas, juegues el tiempo que juegues. Sí, vamos a hablar mucho de eso, de cómo el juego cambia por estar en la Game Boy. Eso que decís es una de las cuestiones principales. Yo concuerdo bastante en el tema de que es un juego que es divertido de jugar. Es un juego que te genera una sensación de diversión muy grata, de satisfacción muy grata en cómo es su construcción, cómo es su mecánica de combate, que es donde más se enfoca el juego. Sí me pasa, que me pasó también con la remake, lo adelanto, lo vamos a hablar bastante más adelante, pero lo adelanto, me pasó con ambos juegos. Hay un punto en el medio donde el juego se me hace denso. Me divierte mucho el principio, me divierte mucho la segunda mitad del juego. Hay una parte ahí en el medio que se me hace muy densa. Vos, Nico, te acordarás que te dije voy a dejar este juego a la mierda, no lo quiero seguir. Después recupera, pero sí hay algo ahí que no sé si tiene que ver, lo vamos a debatir durante el episodio, no sé si tiene que ver con alargar un poco el juego, dar un poco de espacio a exploración, algo ahí que no termina, que no está en las ideas, sino en la ejecución. Sí, no, creo que el juego, yo también coincido en eso, el juego tiene una parte muy grindera en cierto punto en el que todo sigue siendo lo mismo, pero tenés que volver y tenés que farmear, tenés que hacerte más fuerte y tenés que volver a partes que ya habías dejado de ir hace un montón y se vuelve bastante monótono en ese momento. Después creo que empiezan a evolucionar los Metroids y ya se empieza a hacer mucho más divertido. Hablemos un poco de dónde sale el juego. Aunque al primer Metroid, en 1986, le había ido bien, en lo absoluto fue un juego tan grande como lo eran para ese momento Mario o Zelda. Si vos mirás los números, hoy en día, Metroid aparece en el puesto 18 de los juegos más vendidos de la NES de la Family, con 2.73 millones de copias.
Metroid, ya lo dijimos en el primer capítulo y acá se empieza a notar cada vez más. Es una franquicia a la que no le va bien económicamente. Este número que dijo recién Juli es la venta de Metroid. A Metroid Prime también le fue bien, que son paradójicamente los inicios de franquicia que hay en la saga, pero todo el resto de Metroid, inclusive Metroid 2, no le va muy bien, no vende tantas copias, incluso para que se den una idea, el juego más vendido de Metroid tiene 2,73 millones, Animal Crossing New Horizons tiene más de 30, o sea, es incomparable, obviamente están los contextos, es otro momento histórico, lo sabemos, pero la realidad es que en la lista de ventas de Nintendo, Metroid es una franquicia que siempre vende poco. Sí, creo que la comparación, más allá de lo que lo puedas comparar con hoy, está ahí, o sea, ser el puesto 18. Sí. Frente a una consola donde sus juegos más vendidos son Super Mario y Zelda, o sea, te da una sensación de, ok, no, estaba bastante atrás de lo más vendido de Nintendo y es el juego junto a Prime que más vendió. Entonces ahí hay como una separación importante que lo estamos hablando con el diario de hoy, veremos hacia fin de año qué pasa. De vuelta, creo que lo mencionamos en el episodio pasado, hay que ver qué pasa con Dread. Dread es el juego que tiene la oportunidad de dar el salto en cuanto a números. Creo que está todo dado. Creo que está todo dado porque Switch es una consola que globalizó a Nintendo. Incluso te diría que mucho más de lo que la Wii pudo lograrlo. La llegada reciente de la eShop de Argentina, Chile, Colombia y Paraguay marcan un poco eso. Y todos los juegos que sacan están cerca o logran ser el juego más exitoso de su franquicia. Casi que con las pre-order a Metroid Dread ya le alcanza para ser el juego más exitoso comercialmente de Metroid. Y creo que eso nos va a traer mucha felicidad para Nintendo y muchos más juegos de Metroid para nosotros a futuro. Así es, pero volviendo al pasado, el hecho de que el primer juego de Metroid no hubiese vendido tanto como las principales franquicias de Nintendo hizo que no fuera tan demandante para los desarrolladores del juego original, el equipo de RID1, Research and Development 1, hacer una secuela en el corto plazo. Porque pensemos que estamos hablando de que este juego sale en 1991, es decir, 5 años después del primer Metroid. Era un tiempo prolongado para hacer una secuela. Para ese momento Mario y Zelda ya habían tenido sus secuelas mucho antes. También tenemos que recordar que ese equipo tenía otro tipo de proyectos de los cuales encargarse, porque también en esa época RID1 crea la consola portátil más famosa de todos los tiempos, la Game Boy. Sí, la consola que quizás rompe todos los esquemas, porque es la clave que hace que Nintendo sea, desde ese momento hasta hoy, líder en el mercado portátil, digamos, líder incomparable, ¿no? Porque nadie nunca pudo hacerle frente, ni Sega con la Game Gear, ni PlayStation con los intentos que tuvo, pudo acercarse a lo que Nintendo genera con la Game Boy y después con la Nintendo DS. Cuando hablamos del legendario Gunpei Yokoi, el jefe del equipo de RID1 en el episodio anterior, dijimos que una de sus primeras creaciones para la industria de los videojuegos había sido la Game & Watch. A la hora de crear un dispositivo portátil sucesor a ese producto, con la tecnología que Nintendo había desarrollado en los 80, el resultado fue la Game Boy lanzada en 1989, que combinaba la portabilidad de una Game & Watch con, supuestamente, la potencia de una NES, de una NES, de una Family. La Game Boy es un producto con una historia hiper interesante en su desarrollo, que ya vamos a ir contando algunas cosas, algunas internas que sucedieron cuando Gunpei Yokoi se va de Nintendo. Por ahora nos quedamos con un dato curioso. Aunque a la consola le costó un poco vender al principio, para 1991, cuando sale este juego de Metroid, ya era un éxito. Y mucho de ese éxito se lo debe a un juego que para ese momento no era tan conocido, el Tetris. Sí, el Tetris, que es la clave de esta consola y por qué se popularizó tanto el Tetris, ¿no? Es como retroactivo. Para poner un poco en contexto, el Tetris a nivel mundial, Tetris como juego es el tercer juego más vendido de toda la historia después de Minecraft y GTA. La versión de Game Boy, puntualmente solo las que se vendieron en Game Boy, es el 10º juego más vendido de la historia. Estamos hablando de números estratosféricos, de un éxito total para lo que marcó esta consola y lo que catapultó que sea tan exitosa, después potenciado con, obviamente, cuando salió Pokémon, potenció mucho todo eso. Me parece una locura, o sea, estamos hablando incluso de esto es 5 años antes de que salga Pokémon, o sea, ni siquiera había llegado el boom demencial que después le iba a dar eso a la consola. Lo que logra la Game Boy como producto, como
hito en la historia de los videojuegos, es una locura. Podríamos hacer un podcast entero con la historia de la Game Boy y la repercusión de la primera Game Boy nomás. Una vez que se lanza la consola, Nintendo le dice a Yokoi, che, la Game Boy necesita juegos exclusivos, fuertes. ¿Por qué no hacen un nuevo Metroid para esa portátil? Así que a los hechos nos vamos. Yokoi vuelve a tomar el rol de productor, pero, y acá pongo un asterisco enorme para volver cuando hablemos de la remake de este juego que salió en 2017, Yoshio Sakamoto, el director del primer Metroid, no vuelve para dirigir este juego, ya que estaba trabajando en otros proyectos de RID1. Sí, como decimos desde el principio de la temporada, Nintendo en esta época y hasta te diría que entrados los años 90, ya llegando a los 2000, estaba en pleno descubrimiento de cómo era el funcionamiento de la empresa y todo era como un veremos constante, ¿no? Como que lo solucionaban en el momento. En ese momento, cuando termina Metroid 1, Kid Icarus y antes de empezar el desarrollo de Metroid 2, Sakamoto pone un equipo especial en Nintendo llamado Team Shikamaru, equipo Shikamaru, que su especialidad era en guiones. Entonces él, como era una de sus grandes pasiones, empieza a desarrollar más juegos relacionados a lo narrativo. De ahí salen, por ejemplo, juegos que se hicieron el remake este año, que son los Famicom Detective Club 1 y 2. Entonces estaba muy metida en esa Sakamoto, y como Metroid todavía no era la franquicia que hoy es, tampoco se sintió, digamos, en la necesidad de volver sí o sí para una secuela, cuando Nintendo no sabía ni cómo tratar a sus franquicias, porque si uno ve Super Mario Bros. 2 es rarísimo, si uno ve The Legend of Zelda 2 es rarísimo, y Metroid no es la excepción, ¿no? También es muy distinto a lo que propone Metroid 1. Dijo Sakamoto, en referencia a esta época de Nintendo, que para la época de Metroid 2 muchos ya tenían más conocimientos sobre realizar un juego, y hasta las técnicas de programación habían avanzado, entonces las cosas se podían hacer en equipos más chicos, incluso para algunos proyectos no necesitábamos a Intelligent Systems. Intelligent Systems, para el que no lo sabe, era un grupo de desarrolladores que habían salido del equipo de RID1 y se pusieron su propia empresa en 1983, pero siempre trabajaron codo a codo con Nintendo en juegos como Donkey Kong 3, Wrecking Crew, los Fire Emblems, además de los Metroid. Hoy por hoy toda la historia fue, pero hoy está más asentado. Es un estudio de Nintendo, es un estudio que realiza exclusivos para Nintendo. Por ejemplo, hoy lo vemos más asentados en franquicias como Paper Mario, Fire Emblem, WarioWare. Están trabajando más en esa pata quizás más RPG en cierto punto, o juegos más side de las franquicias como puede ser Wario. La dirección del juego, al no estar Sakamoto, cae en manos de Hiroi Kiyotake, uno de esos dos diseñadores que comentamos la vez pasada habían empezado a trabajar primero en la franquicia, ahí a finales de 1985. Metroid 2, El regreso de Samus o Return of Samus, salió primero en Estados Unidos, debido a que el primero había tenido más éxito ahí que en Japón, donde salió en noviembre de 1991. Para que se den una idea, entre Metroid 1 y 2, en Japón pasaron 6 años, mientras que en Estados Unidos solo pasaron 4. Sí, es en efecto la franquicia más occidental de Nintendo, ¿no? Lo vemos tanto en la narrativa como en el enfoque. Desde la concepción, digamos. Sí, tal cual. Es un juego que al robar entre mil comillas, toda la estética de Alien, de Ridley Scott, ya entra con una postura muy occidentalizada. 100%. Dejando atrás un poco lo más histórico y ya pasando a hablar del juego en sí, hablar del gameplay, lo primero que capaz me queda como conclusión o noto del juego, sobre todo si, no sé, incluso si jugaron, te digo Pokémon, o sea, si jugaron el Pokémon rojo y azul, es que es un juego que empuja a la Game Boy a los límites de lo que puede hacer y realmente termina dejando escondido un highlight para la consola. Sí, es una joya escondida en la consola. De hecho, si hoy vos jugás al Metroid 2, posiblemente te choquee el tema de que está en blanco y negro en la mayoría de las situaciones en las que lo podés jugar, pero si estuviera a color completamente, realmente se siente más un juego de Game Boy Advance que de Game Boy. Está muy, muy explotando las características de la Game Boy y llevándolo a un extremo que no se veía usualmente en la consola. Ahí había tanto laburo, ¿no? De cómo
expandir la consola o de cómo expandir las capacidades de la consola, que incluso en ese momento le metieron al juego una paleta de colores propia para que vos lo pudieras jugar a color en la Super Game Boy, que era un periférico de la Super Nintendo donde podías poner los cartuchos de la Game Boy. Y también, como ya se venía empezando a laburar en la Game Boy Color, también tenía una paleta de colores en el código para la Game Boy Color. O sea, estaba todo muy pensado. Sí, todo muy pensado y una ambientación exquisita, porque planear un juego que en su primer momento es en blanco y negro, pero tener pensado incluso los colores de la ambientación, y no es que ponían tipo un color, la tierra es marrón, el fuego es rojo, sino que hay distintos niveles que hay lava, por ejemplo, y la lava es distinta, tiene otros tonos. Sí. Está muy pensada la ambientación de Metroid 2. Está muy pensado el diseño, porque es un juego que también parte un poco de esta base de, che, el juego es en blanco y negro, el juego es una pantalla mucho más chica, ¿qué podemos hacer para elevar? Pensemos que es un juego que cuando una franquicia que cuando la pensaron en 1985, hicieron mucho laburo de diseño. Eran un montón de diseñadores que se sentaron y pensaron el diseño de Samus, el diseño de en ese momento el planeta Zebes, el diseño de los monstruos, de los Metroid. Había mucha cabeza atrás, mucha ilustración, mucho dibujo. Y con cada hardware tuvieron que buscar las mejores maneras de llevar esos diseños a la vida, ¿no? Sí, completamente. Y aparte, la delicadeza del diseño del juego, del diseño del mapa, de encontrar alternativas, ¿no? En este juego se deja un poco de lado el tema de las puertas para pasar al tema de la lava. Y la lava no te deja pasar hasta que matás ciertos Metroid y ahí va bajando. Y eso te permite recorrer más áreas del mapa. La evolución de los Metroids, no poder llegar a lugares por no tener distintas habilidades, que encima se agregan un montón en este juego, como el Space Jump. La verdad es que está pensado milimétricamente y creo que en ese sentido el juego explota lo metroidvánico que tiene, digamos, desde un lugar muy innovador. Absolutamente. No comentamos mucho todavía del plot del juego, de la historia del juego, que es muy interesante también, ¿no? En cuanto a cómo cambia el enfoque, que justamente como decíamos al principio tiene que ver con, bueno, es para la Game Boy, la gente lo juega de manera más casual, ¿qué podemos dar y qué podemos hacer diferente? En este juego, después de que Samus elimina a los Space Pirates y a los Metroids en el planeta Zebes del juego anterior, ahora la Federación Galáctica dice, che, ¿por qué no hacemos un viaje a...? Es buenísimo, porque en realidad dice, mandemos unos investigadores al planeta de origen de los Metroids, el planeta SR388, que, dato de color, según Kiyotake, está basado en su moto Yamaha SR400 el nombre. Increíble. Dato ahí, aunque... Datín. Sí, aunque también... podemos decir que tiene un parecido al nombre del planeta de la película Alien, LB426. O sea, hay ahí un gancho. Sí. Pero bueno, la Federación dice, mandemos un grupo de científicos, de investigadores al planeta SR388, donde vinieron los Metroids, a ver que estén todos muertos, porque esto es para problemas. Van los investigadores, no vuelve nadie. Bueno, mandemos un equipo de combate. Llegan a SR388, no saben más nada de ellos. Y en ese momento la Federación dice, ¿por qué no hacemos lo que deberíamos haber hecho desde el principio? Mandemos a Samus. Como, podías haber empezado por ahí. Pero bueno, mandan a Samus a SR388 con la misión de, fíjate claramente, hay Metroids ahí porque se me están muriendo todos los muchachos, hacelos mierda. Básicamente le piden un genocidio galáctico, o sea, esto es algo que se ha hablado entre fans de Metroid. Sin escala dice, andá y destruí una especie entera, que no quede ni uno. Durísimo. Medio Thanos la cuestión. Sí. Me gusta que la narración está armada un poco en función de potenciar la figura de Samus, ¿no? Con lo que hablábamos. Cuando uno jugaba Metroid en la Family, lo más normal era pensar que Metroid era el nombre del protagonista y que incluso pensar que era hombre, porque no sabes que es mujer hasta que no ganás el juego. E incluso tenés que ganar el juego con cierta cantidad de horas para poder descubrirlo. En este juego no, está repotenciada la figura de Samus. Ya el juego de una se llama Metroid 2 Retorno de Samus. Tipo, regresa Samus. Sí. Y la trama gira alrededor de que tenemos que ir a matar a los Metroid. O sea, te marca todo que Samus no es Metroid y que los Metroid son los malos, hay que matarlos. Es muy claro en ese objetivo porque tenés el contador de Metroids ahí abajo que te dice tenés que matar a todos estos Metroid. Cada vez que mates a uno va a ir bajando y vos vas sabiendo cómo vas progresando en el juego a través de eso. Y a nivel de diseño, en ese sentido, el juego es increíble porque absolutamente te hace sentir que sos Samus Aran Bounty Hunter.
Ese es lo que el juego te quiere hacer sentir. Vos venís acá, sos hiperpoderosa y vas a romper todo. Ese es el objetivo del juego y lo logra. Y de vuelta, adaptándose a un hardware que claramente tenía muchísimas limitaciones. Y aún así hace parecer que la franquicia crece, ¿no? Porque también hay una cuestión de la evolución del gaming en ese momento. Estamos hablando que entre Metroid 1 y Metroid 2 hay la misma diferencia de años que hay entre Super Mario Bros. Y Super Mario World. Y si vos mirás esos dos juegos, el gaming en general evoluciona un montón. Y lo que te da este juego, lo que se nota en este juego, sobre todo por eso digo que la primera parte es muy divertida y después se empieza a estancar un poco, es un juego que está pensado, diseñado para el jugador. Vos arrancás, tenés un pasillo largo, te van a ir apareciendo algunos bichos para matar, vas aprendiendo los controles, te vas a dar cuenta que ya podés disparar para abajo, que ya te podés agachar, que algunas cosas cambiaron, que Samus salta mejor, que Sí. es más fluida la forma en la que se mueve, en la que salta con respecto al primer juego, pero es tranqui, es para que vos aprendas los controles y ya te vayas sintiendo Samus la hiperpoderosa. Sí, acá me voy a poner medio filósofo, a plantear un escenario que no podemos vivir ni vos ni yo, Juli, que es el tema de cómo se siente Samus, ¿no? Yo creo que en este juego está muy pulido, sobremanera, puntualmente Samus. Porque pasás de jugar en Metroid, que el movimiento es tosco como en todo el gaming de ese momento, y pasás a jugar ahora con una Samus que visualmente es una locura, que puede apuntar a muchos más lados, que las animaciones son tremendas, que todo lo que te propones dentro del mundo que te planea el juego lo podés hacer. Entonces está muy enfocado en eso, ¿no? En sentirte Samus. Y creo que, Sí. por eso digo que ni vos ni yo lo pudimos vivir en 1991 cuando jugabas este juego. Debe haber sido un shock muy fuerte el tema de poder usar así a Samus. Y creo que también por eso está la polémica de lo grande que es Samus en relación a la pantalla. Sí, que también tiene que ver con, bueno, aprovechar todas las cosas posibles para darte la sensación esta, ¿no? De quién es Samus. El diseño de personaje de Samus es mucho más detallado acá. Realmente te hace una idea de cómo es su traje. Ni hablar de cuando conseguís el Varia Suit, que como no podían hacer la modificación de colores, se modifica el traje, le da esas sombreras enormes y es algo que va a quedar para toda la franquicia, esa idea del Varia Suit con las sombreras grandes. Y hablando de le da a la franquicia algo que va a quedar para siempre. En todas estas cosas, lo otro que muestra el juego, que está buenísimo, es que más allá de la ejecución, que la podemos debatir, hay un montón de ideas que van a quedar para la franquicia. Sí. La idea de la importancia cinemática del juego. Continúo de lo que decía, que vos tenés el principio del juego pensado para el jugador, vos te vas acostumbrando a que Samus es poderosa. Vas para un lado, te encontrás la lava, no puedes seguir, vas para el otro, te encontrás un Metroid y del Metroid sale el Metroid evolucionado. Hay una cosa cinemática ahí, de decirte, bueno, acá el desafío es otro, no es simplemente venir y matar Metroids. Que te la da el juego por la visual, y eso es algo que la franquicia va a retomar muchas veces, de la importancia de la cinemática. No, y aparte que es un cliché absoluto verlo hoy en el cine, en los videojuegos, en cualquier medio de la cultura pop. Pero en 1991, ver en videojuegos de estar caminando en un planeta desconocido y de la nada encontrarte un cadáver de Metroid como si fuera un cascarón de una larva, y después encontrarte un bicho evolucionado y que después ese bicho evolucione más todavía, es como que es un nivel de ambientación cinematográfico que no se veía en los videojuegos y que va a terminar de explotar, como decís vos, Juli, después más adelante en la franquicia en Super Metroid, que creo que este juego innova en todos esos aspectos, sobre todo también en lo que decís. Creo que cuando hablemos de Super Metroid en el capítulo siguiente, vamos a ver que la Samus que jugamos en Super Metroid es muy parecida a la Samus de Return of Samus. Y ni hablar, algo que todavía no mencionamos, que a mí me parece maravilloso, es la canción de la primera parte del juego. Es increíble. Sí, locura. Es tipo, a nivel de las cosas más épicas de Star Wars, te digo, en cuanto a cómo te hace sentir épico, cómo te hace sentir, soy Samus Aran y vengo a romper todo, es increíble. Es un juego que en general tiene muy buena música. Tiene algunas canciones que son medio, te rompen un poco la cabeza después de un rato. Pero esta, la del principio, es increíble. Sí, completamente. Pero bueno, esto es el principio del juego. Como decía, para mí,
poquito después y hasta pasando la mitad del juego, a mí se me hace un juego medio denso, se me hace un juego un poco pesado, como conté, casi lo dejo. Y creo que ahí es donde empiezan a aparecer las polémicas, empieza a aparecer por qué es un juego divisivo, si realmente vale la pena jugarlo. Hay como un montón de cosas ahí, ¿no? Sí, venimos hablando de 30 minutos de básicamente lo que nos encantó del juego, lo que sentimos, lo que se puede disfrutar, el desglose del juego, pero también están estas cuestiones que nos han pasado a los dos y la hemos leído también en internet que le ha pasado a más gente y lo que genera esta división alrededor de Metroid 2. Por un lado, esto que ya mencionaba Nico sobre Samus está muy grande en la pantalla, creo que ahí hay una cuestión muy personal de cómo te gusta jugar un juego a vos o de qué te gusta a vos en el diseño de un juego, porque yo creo que hay una motivación atrás. Por un lado esto del diseño que ya mencionábamos, por otro, muchos dicen, hace que te sientas claustrofóbico. Y sí, para mí esa es la idea. Un poco. Te estás metiendo en las cavernas de SR388. O sea, para mí hay una idea de hacerte sentir claustrofóbico también. Capaz sí te lo entiendo más por una cuestión de jugabilidad, de no poder ver bien qué viene adelante. Ahí te lo entiendo, pero de vuelta, me parece que justo la polémica del tamaño de Samus, por lo menos para mí, es algo re personal. Sí, creo que es algo que se presta a debate. No creo que se sienta como un error ni como algo malo. Hay mucha gente que no le gusta, hay otra que ni lo nota realmente. Creo que en contexto no me parece mal. O sea, la pantalla de Game Boy realmente es muy chica. No sé si tuvieron la suerte de verla los que escucharon o Juli, pero es nada. Es nada. Sí, es chiquitito. Es clave verla Samus así de grande y más con todas las mecánicas que hay del juego que se basan en el movimiento de Samus. Sí, y después que sí está, a mí me parece que es más charlable, que es por lo menos la que a mí me ha afectado. Hay una idea de que el juego en algún punto se vuelve repetitivo. Me parece que si bien hay una progresión muy interesante y muy bien pensada entre ítems y monstruos, porque hay una cuestión básica que es donde vos te estás empezando a decir, otra vez este Metroid, el Metroid evoluciona y es un poco más fuerte, hay una idea ahí de progresión para que no sea siempre lo mismo. También con los ítems, tenemos la Spider-Ball y una vez que ya te estás medio hartando de usar la Spider-Ball, conseguís el Space Jump y podés empezar a moverte de otra forma por el mapa. Hay una idea de progresión, por eso no creo que tenga que ver con el concepto. Sí me parece que en la ejecución pasa algo, que son muchos Metroids. El mapa es muy grande y a veces muy vacío. Y es un juego también que está muy basado en un tipo de combate muy específico, que es tanquear, es conseguir upgrades para aguantar más golpes y disparar más, porque los Metroids, si bien evolucionan, en general en lo único que cambian es que te golpean más y aguantan más misiles. Entonces el juego te pide que vos explores para conseguir más ítems y más energía para poder aguantar más y ganar mejor las peleas. Pero toda esa búsqueda en un mapa tan grande y en combates siempre medianamente iguales, sobre todo en los cachos de mapa más grandes, a mí se me volvía un poco denso y también en un momento se te vuelve dificultoso. Hay un punto ahí en el área 2, 3, 4, donde medio es jodido el juego. No es fácil para nada. Sí, yo también creo que esas zonas son las peores en cierto punto, no porque sean malas, sino porque se complica. También creo que pasa, el juego tiene 6 zonas bien marcadas, las últimas 2 son muy distintas al resto del juego porque hay Metroids que son directamente kaijus, pero creo que las 2 del medio, tipo la tercera y la cuarta son muy parecidas a las primeras 2 y al mismo tiempo son mucho más difíciles, entonces te obliga a volver a las anteriores 2, creo que en esa parte intermedio del juego quizás la curva de dificultad no está tan pulida y se vuelve medio engorroso y repetitivo, a mí también me pasó por ahí. No sé si también habría una necesidad de vuelta, chocarse contra las limitaciones de la Game Boy y decir, no podemos cambiar el sistema de juego mucho más que esto, pero podemos poner más juego en el juego, digamos. Entonces poner más Metroids, poner más áreas, cuando capaz pelear contra unos Metroid menos, o que el juego sea un poquito... Es un juego corto igual, pero que el juego hubiese sido un poquito más corto, capaz hubiese generado otra velocidad, otro ritmo. Y algo que pasa en eso, que también fue muy criticado, y un poco de razón tiene, es que vos vas yendo cuando vas hacia las últimas áreas, los combates son re jodidos contra los Omega Metroids.
les podés ganar si tenés suficientes misiles, suficiente energía, pero te va a costar mucha vida. Y te va a costar muchos misiles. Entonces, cada vez que le ganes un Omega Metroid, vas a tener que ir a los puntos de recarga, que es una de las novedades que tiene este juego, y están en la loma del orto. Mal. Y tenés que volver y tenés que estar como 15 minutos reloj hasta que vas, y todo lo que tenés que hacer es ir, recargar y volver para pelear con el siguiente. Y está muy lejos. Ahí también hay algo de que creo que está hecho en favor de un clima que genera el juego hacia el final, pero que en algún punto te da medio paja. Sí, la verdad es que sí. Y aparte que es muy inmediato, porque si bien es difícil matar al Omega Metroid, si vas recargado y con toda la vida, lo terminas matando medianamente fácil. Y el juego en esa zona se convierte en matar a uno, correr un montón hasta llegar al punto de recarga. Matar a otro, volver al mismo punto de recarga. Sí. Y se te termina volviendo monótono desde ese lado, que creo que balancea un poco con la batalla final, que es increíble. La batalla final es increíble. La Metroid Queen es realmente un boss muy bueno. El build-up a Metroid Queen es increíble. Sí. Por eso digo que también la segunda mitad del juego me gusta mucho, porque es muy cinemática mientras vas jugando. Vos cuando pasás la mitad del juego, la curva de dificultad ya la alcanzaste a un lugar donde te volvés a sentir como al principio. Te volvés a sentir Samus Aran, Bounty Hunter, yo rompo todo. Sí. Y la música acompaña absolutamente en eso. Y te vas metiendo cada vez más profundo en ese R388. Y viene un Omega Metroid y lo cagás a bifes. Y como que te va tipo ahí. Y cuando llegás, te aparece tipo un último Metroid. Después te vuelven a aparecer las larvas de Metroid y vos les ganás. Pero hay como todo un espacio antes de llegar a la Metroid Queen que no hay nada. Sí. No hay nada, silencio. Hay poca música, silencio. Realmente estás de vuelta en un planeta desolado y realmente construye el clima para esa pelea final. La pelea final es increíble, como vos decías. La mecánica que yo no la pude usar, pero sé que, no sé si vos o alguno de los chicos que vos lo hiciste, de meterte adentro. Increíble. Y bombearle la panza. Es increíble, aparte que tengas, o sea, en esa época, que tengas la posibilidad de matarlo de las dos formas, tipo convencional, o que encuentres ese truco de meterte adentro y explotarle bombas desde adentro, no, es una locura. Es realmente muy bueno. La animación, cuando le ganás, es increíble. Las formas distintas en las que te ataca son increíbles. Realmente es una gran pelea. De vuelta, creo que este es el juego que también te empieza a mostrar esto que hemos hablado muchas veces de que tiene algo de Souls el juego en cuanto a la satisfacción que te da vencer a un boss. Yo creo que este juego tiene mucho de eso y sobre todo cuando vences a la Metroid Queen. Bueno, y volvemos a lo que decíamos en el primer capítulo. O sea, que hoy estemos viendo tantos indies que mezclan Metroidvania y Souls-like no es casualidad. No es casualidad. Y cuando le ganás a la Metroid Queen, para mí hay una respuesta a esa soledad que tenés antes de llegar, que es conceptualmente brillante. De vuelta, el uso de las cinemáticas. Primero que ves al huevo de Metroid antes de llegar a la Metroid Queen, que me parece un foreshadowing maravilloso. Y cuando nace la larva de Metroid y te ve como su madre y se queda con vos. Es poético. Hay un montón de cosas ahí. Por un lado, es poético del lado de vos fuiste acá a cometer un genocidio y terminás salvando a la especie. Chao. Es maravilloso. Hay algo ahí también, ¿no? de la psicología de Samus y del desarrollo de personaje de Samus que sea una mina capaz de decir, sí, está bien, tengo que hacer esto, pero ver un bebé Metroid y decir, no lo puedo matar. Tremendo. Hay una contraposición de características del personaje que funciona muy bien. Y como venía sola y todo el final del juego sos vos sola y después se va con él, se va como acompañada, ¿no? Y te va ayudando a romper los cositos que te dejan salir. Hay ahí como una idea de que Samus ya no está sola y que, voy a decirlo de alguna manera que no spoilea a quien todavía no haya jugado alguno de los otros juegos, pero que de alguna forma u otra se va a quedar con Samus para siempre. Gracias a este bebé de Metroid, Samus nunca más va a estar sola en algún sentido, nunca va a volver a ser la misma. Hay un impacto ahí del juego. Ahora vamos a hablar de todos los impactos que tuvo el juego, pero que es increíble. Sí, y aparte que te plantea este sentido de franquicia, ¿no? Porque Metroid 1 era como, tipo, bueno, era un juego y era él solo y estaba súper ambientado y sentías la narrativa, por más que no haya narrativa, pero era una historia.
Y acá terminar de esta forma te da como la sensación de más. Te da la sensación de que la vida de Samus Aran continúa y que queremos conocer qué va a pasar ahí. Absolutamente, y ni hablar cuando vas subiendo por ese pasillo vertical eterno y empezás a ver las estrellas en el fondo del juego y la música y que te acompaña y llegás a la nave, tipo toda la ambientación del final me parece increíble, me parece tan satisfactoria. Es realmente lo que te dice, qué bueno que jugué este juego. Ese es el momento de decir, ¿sabes qué? Vale la pena jugar Samus 2. Literal. Creo que es el primer impacto que siento que pega grosso de este juego en el resto de la franquicia. Realmente ahí es donde digo, qué juegazo Metroid 2 y lo mucho que representa para el resto de Metroid, ¿no? Sí, tal cual. Y es el momento, volvemos a lo mismo, en el que Metroid 2 vos te pasás todo el juego sintiendo que Metroid 2 es una pieza, es un juego, y es el momento en el que se convierte en un arco narrativo más grande, que después en Super Metroid va a terminar, y tiene un cierre, y que todo empieza a tener sentido, y que agarran cosas de Metroid 1 y de Metroid 2, que es una locura, lo vamos a hablar en el capítulo siguiente, pero este final de Metroid 2 es clave para la franquicia. Sí, entre otro montón de cosas que agrega, ¿no? O sea, podemos hablar de cómo los upgrades van cambiando en función del hardware, ¿no, Nico? Sí, completamente. Acá es algo muy, muy Nintendo esto que lo hacen todas las franquicias, pero se nota un montón cómo se adaptan los juegos a cada consola, ¿no? Para crear una experiencia que realmente sea única en la consola y que te hace que si lo emulás, tipo, está bueno, pero no es lo mismo. Cuando vos jugás en una Game Boy clásica, en una Game Boy original, tenés pocos botones. Tenés el A, tenés el B y tenés la cruceta. Que la cruceta parece algo muy clásico del gaming, pero en realidad es muy clásico de Nintendo, porque incluso la tiene patentada y no la pueden usar otras empresas por más que hagan algo parecido. Es full de Nintendo. Y las mecánicas que agrega Metroid 2, como por ejemplo puede ser el Space Jam, como puede ser el Spider-Ball, te obligan a usar mucho tiempo seguido la cruceta y te obligan a jugar con la cruceta. Entonces es generar estas nuevas funciones en función del hardware, la Game Boy y la cruceta que tiene para hacer divertido usar una cruceta. O sea, es una locura. Todo este tema del D-pad es como muy, muy propio del equipo de RID1, ¿no? Porque tenían esta cuestión particular de que hacían las dos cosas, ¿no? De que desarrollaban el hardware y desarrollaban los juegos. Y Metroid es uno de esos casos donde se cruzaban los dos mundos dentro de RID1 y salían estas maravillas, ¿no? A meter un cambio enorme para los videojuegos como iba a ser el D-pad y después ejemplificarlo con un juegazo como este. Tal cual, aprovecharlo a full, aprovechar las características y aplicarlas al hardware. Es una marca registrada de Nintendo en general en su historia y más puntualmente este equipo es clave. Pero bueno, también hablando para el impacto de la franquicia, todas estas cosas que agregan son el estándar de lo que se viene en los otros Metroid. O sea, el Screw Attack, Rayo Plasma, Ice Beam, Wave Beam, mismo, bueno, el Spider-Ball no tanto, pero el Space Jump sí. Son todas habilidades que forman parte de lo básico que hay en todos los juegos de Metroid de ahora en más. Y si bien es un juego lineal, eso es uno de los... Se habrán dado cuenta escuchando este podcast, se habrán dado cuenta jugándolo, ¿no? La mayor diferencia con el resto de los juegos de Metroid es que sea un juego tan lineal, tan específico, con un objetivo directo y con un camino bastante directo a seguir. Pero la posibilidad de que, por ejemplo, vos puedas elegir con qué rayo querés ir... habla un poco de que siempre le gustó a Metroid darle la posibilidad al jugador de dentro de lo posible jugar al juego como él quisiera. Está bien, hay que también mencionarlo, los distintos láser solo te sirven para los enemigos comunes y después con qué láser vayas a pelear un Metroid no te cambia nada porque le tenés que pegar con misiles. Pero de todos modos la posibilidad de elegirte cómo querés jugar el desarrollo del juego... me parece que está buenísimo y habla de algo que en Super Metroid va a explotar absolutamente, de dejar al jugador que haga su propio camino. Sí, completamente, y eso también se potencia con lo mismo que hablamos el capítulo anterior, que regresan, que son las cualidades de speedrun, las cualidades de los distintos finales, cosas que hoy por hoy son estándar en la industria, pero que en ese momento no eran tan así, y que Metroid 2 las vuelve a tener. O sea, te premia por terminar el juego antes, te da distintos finales, te obliga a jugarlo las veces necesarias para saber cuál es el último final. Sí, ni hablar de que, bueno, en este título ya mencionamos, se agregan los puntos de recarga, que si bien, como dijimos, para la segunda mitad del juego están lejos, que estén ya es un montón, porque en el anterior tenías que farmear como loco y perder tiempo como loco farmeando para recuperar vida desde el principio del juego. Acá, si te encontrás un punto de recarga de misiles o de vida, lo haces. Las save stations
Algo que en el juego anterior tenías que meter el código ese interminable para poder guardarlo. Acá no, acá llegás a un punto de save y guardás. Sí, o sea, ahora no importa mucho porque realmente las personas que juegan estos juegos los juegan emulados, ya sea mismo en la Nintendo Switch, o sea, de manera legal me refiero. Está emulado y se pueden hacer saves en cualquier momento y realmente es mucho más accesible en ese sentido. Pero pasar del sistema de password, que era un quilombo, que a veces funcionaba mal y que no te garantizaba guardar el juego en el lugar donde lo tenías que guardar, a este sistema de save stations, es tremendo y también es algo que va a quedar en la franquicia hasta el día de hoy. Con todo esto que hablamos de Metroid 2, creo que un poco llegamos a la conclusión de que si bien no es un juego perfecto, si bien es un juego víctima tal vez de las limitaciones de lo que era una Game Boy en ese momento, también es un juego que la empuja muy bien, es un juego que, como dijimos, es un highlight de la consola y que su impacto, más allá de todas estas cosas, es tal vez cómo permitió que la franquicia siga adelante, cómo permitió que no fuera una secuela y punto, Metroid no vuelve nunca más. Y esto lo digo porque mencionamos que Yoshio Sakamoto no fue el director de este juego al principio, pero sí contó que a pesar de no haber estado en el desarrollo del juego, la escena final donde el bebé Metroid piensa que Samus es su madre, lo inspiró muchísimo para hacer Super Metroid el siguiente juego de la franquicia, Metroid 3, y que sin Return of Samus, lo que hubiera seguido para la franquicia hubiese sido muy diferente, y tal vez él no hubiese seguido trabajando en Metroid. Estamos hablando del chabón que hoy en día es el padre de Metroid, es quien lleva el estandarte de la franquicia. Sí. Si no fuera por este juego en el que él no estuvo, capaz nunca hubiese vuelto a Metroid. No, es tremendo y aparte te marca un poco algo que se ve hasta el día de hoy del peso de Return of Samus para la comunidad Metroid, ¿no? Porque quizás el juego, venimos hablando, tiene muchas polémicas, hay mucha gente que lo desestima. Sin embargo, para el seguidor de Metroid es un juego muy fuerte, es un juego que generó un remake que terminó siendo nominado a The Game Awards, o sea, es una locura. Un remake ilegal. Un remake ilegal que fue nominado a The Game Awards 2016, después lo dieron de baja porque Nintendo no quiso, pero a ese nivel estuvo, generó que Sakamoto quiera seguir en la franquicia, generó un remake hecho por Sakamoto para reimaginar cómo fuera el juego. Creo que es un juego que fue bisagra en la historia de Metroid, más allá del juego en sí. Y que lamentablemente en su momento quedó también tapado por Super Metroid mismo, ¿no? Porque Super Metroid saldría solo 3 años después y en la Super Nintendo. Es algo muy común en la franquicia de Metroid que los juegos portátiles se ven opacados por los juegos de las consolas hogareñas. Después vamos a ver qué pasa de vuelta entre Metroid Fusion y Metroid Prime. No es la primera vez, pero lo bueno también es que como estamos haciendo nosotros, este revival que Metroid está teniendo a partir de Metroid Dread permite, ¿no?, redescubrir estas joyas. Creo que también lo hizo ya en su momento, en 2017, la remake legal, pero hoy en día creo que estamos en un momento de ver el camino entero de Metroid, de verlo, de ver cómo una cosa permitió que llegue la siguiente, y ahí es donde Metroid 2 Return of Samus se luce. Completamente de acuerdo. Vamos a ver en Metroid Dread cómo enganchan todas estas piezas que fue armando Nintendo a lo largo de 35 años en un desenlace final como nos vienen prometiendo, y creo que va a ser increíble y que va a tener mucho de Return of Samus también ahí. Así que esto fue el episodio número 2 de Misión Zero. Nico, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? Me siguen en todas las redes, Twitch, Instagram, Twitter y YouTube como Rabagonic. Excelente, a mí me encuentran como @JulianCaper, Caper con K en Twitter. Habiendo dicho todo esto, nos encontramos en la próxima misión.